Agradecida nuevamente por la concurrencia. Entiendo que no son tiempos fáciles, sobre todo en cuestiones de conexión. Así que valoro muchísimo que estemos hoy aquí reunidos, reunidas. Vamos a tratar de construir lo que más podamos en este encuentro del día de hoy. Como decía aquí mi compañero Omar, queda abierto el chat para que puedan intervenir, hacer preguntas, si tienen alguna duda, si tienen algún aporte, está totalmente abierto el chat para que lo puedan hacer. Bueno, ahora les voy a compartir pantalla. Me dicen por favor si se ve. ¿Se alcanza a ver? Si alguien me puede decir por favor. Perfecto, Lucy. Listo. Bueno, para refrescar un poco lo que hemos abordado en la clase anterior, en el encuentro anterior, tenía que ver con todas estas oportunidades perdidas de vacunación. Oportunidades que también estaban vinculadas estrechamente a barreras, muchas de ellas que tienen estrecha relación al personal del sistema de salud. Por otra parte, tenemos barreras que también forman parte de nuestras costumbres, de nuestras creencias, de nuestros ideales, que también generan, digamos, esta deserción por parte de las personas, usuarios del sistema de salud, en cuestiones vinculadas al acceso a la vacunación, ¿sí? Más o menos eso es lo que hemos ido viendo, hemos ido identificando cuáles son esas barreras o cuáles son esas oportunidades perdidas de vacunación, entendiendo que a la hora de poder visualizar, de poder entenderlas, de poder analizarlas, es el primer paso para que las podamos derribar, ¿sí? Derribar esas barreras que muchas veces están en manos de nosotros que formamos parte de estas dinámicas de poder acercar este derecho a la salud, poder educar en salud a las personas, a las comunidades en el territorio. Por ende, en este encuentro número 2 del módulo 5, vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con el marco de derechos. Cada vez que nosotros trabajamos con personas, sobre todo en cuestiones vinculadas a los derechos, tenemos que saber que hay leyes que a nosotros nos amparan. En su momento, por ejemplo, una de las temáticas que ha generado como mucho ruido a nivel social ha sido, y tiro por ahí un ejemplo, ¿no? La Ley de Educación Sexual Integral. Entonces había, por ejemplo, sectores de la sociedad que estaban a favor de que se eduque a sus niños o a sus niñas en temáticas tan importantes como esta, y había otros sectores que no. Entonces, en este sentido, hasta siendo, digamos, docente de docentes, es muy importante que sepamos que siempre hay un marco de derechos que nos respalda, ¿sí? Bueno, nosotros enseñamos educación sexual integral, por ejemplo, estamos garantizando un derecho, o sea, nosotros no estaríamos en falta, al contrario, estamos garantizando, estamos abriendo las puertas para que ese niño o esa niña o ese adolescente o ese adulto se le legitimen los derechos. Con la vacunación pasa lo mismo, ¿sí? Vamos a ir viendo a medida que vayamos transitando por este encuentro número 2, por qué la vacuna es un derecho, ¿sí? Porque es un derecho que está garantizado no solamente por una ley nacional, sino por múltiples tratados internacionales que avalan el derecho de la salud como un derecho humano. Y que nosotros, en nuestro trabajo en territorio, en comunidad, mano a mano con las personas, ¿sí? que habitan en nuestro entorno personal, nuestro entorno laboral, podemos generar, digamos, esos canales donde podamos también educar en derechos. Bien. Entonces, para el encuentro del día de hoy, el encuentro número 2, yo me planteo ciertos objetivos que se pueden dar, como no, vamos a tratar de que sí. Que el primero tiene que ver con reconocer a las vacunas como un derecho y una herramienta de equidad, ¿está? Y por otro lado, reflexionar acerca de las estrategias más eficaces para garantizar la vacunación a toda la población. Vamos a tratar de
de poder responder a estos objetivos, porque sí vamos a tener, digamos, una parte, digamos, de este encuentro para poder teorizar acerca de lo que son los derechos en sí, pero por otro lado también me gustaría generar, ¿no?, ese espacio para que podamos hablar, para que podamos intercambiar y que podamos, bueno, pensar también. Yo he traído algunas estrategias aquí como propuesta, pero me parece también muy importante que las podamos poder compartir si es que nosotros ya estamos teniendo alguna estrategia de trabajo específico, o bien podamos pensar en otras estrategias que también sean eficaces para poder garantizar este derecho. En cuanto a los contenidos que vamos a abordar, va a ser el derecho a la salud y desde la perspectiva de los derechos humanos, el derecho al acceso a las vacunas y estrategias de cobertura y legitimación de los derechos a la inmunización. En base a eso nosotros vamos a ir trabajando y ese es el material que ustedes después van a poder ver o van a poder acceder dentro de la plataforma. Bien, aquí he encontrado esta imagen que dice del dicho al hecho, la salud es un derecho. Me ha parecido como muy llamativa, ¿no? Que, digamos, dentro de nuestros dichos populares podamos también plantear esto, ¿no? De qué es lo que decimos y qué es lo que realmente garantizamos o cuáles son los espacios que nosotros abrimos o generamos para que realmente la salud sea un derecho y no un privilegio, ¿no? Entendiendo un derecho para todos y privilegios, solamente acciones para algunas personas, ¿no? Entonces podemos decir que en la Argentina, en nuestro país, la salud es reconocida como un derecho por la Constitución Nacional. Entonces esto genera ciertas políticas, ciertas estrategias, ciertos canales que resignifican esta cuestión de respetar, de proteger, de garantizar el derecho, en específico, y que no tiene que ver solamente con asegurar la atención sanitaria o el acceso a los servicios de salud para todos los ciudadanos, sino que también tiene que ver con asegurar de que esa atención sea de calidad, que sea oportuna. No sé si ustedes han visto en estos días, creo que ha sido ayer o antes de ayer, en uno de los diarios más conocidos de aquí de Santiago, había un titular que a mí me llamó como mucho la atención, que decía que se había producido un milagro en el Centro Integral de Salud Banda, porque había fallecido una jovencita de 21 años, pero han logrado salvar al bebé. Ella estaba embarazada. Entonces miren cómo se resignifica, ¿no?, esta cuestión de la muerte, esta cuestión de la vida, pero no se piensa, digamos, de que esa adolescente, porque todavía es una adolescente, seguramente si era atendida o de manera oportuna y de manera digna dentro de su lugar de residencia, seguramente no hubiese perdido la vida. Entonces, lejos de ser un milagro, claramente es una deficiencia de nuestro sistema de salud, ¿no? Un sistema de salud que me parece que ha batallado muchísimo durante todo este tiempo, que ha puesto todas las herramientas, que ha puesto todo el recurso humano para poder garantizar el derecho a la salud, sobre todo en épocas de pandemia, una pandemia que no se le esperaba, que no se le veía venir, en donde se han podido dilucidar muchos defectos, ¿no?, de nuestro sistema, de nuestras políticas. Entonces, traigo este ejemplo a colación porque, como les digo, a mí me ha llamado mucho la atención en esto de poner sucesos como estos dentro de una perspectiva, si se quiere, religiosa o espiritual, y no que realmente se haya hecho un análisis real de la situación que atraviesan las personas por el simple hecho de que no se les garantice esta atención adecuada y en el momento y en el lugar que se lo necesita, ¿no? Dentro de esta conceptualización o de este entramado de palabras, que bueno, vamos a tratar de darle un sentido, obviamente, es una meta de la OMS
que se ha fijado como un objetivo principal este hecho, ¿no?, de generar una equidad y una calidad en los servicios de atención, y que no solamente genere, digamos, un beneficio personal, sino también aporte a otras aristas que hacen a nuestro desarrollo y a nuestra dinámica social, que tiene que ver con las economías y tiene que ver con la sociedad en general. Sabemos que si tenemos una población de personas que no están sanas, que tienen algún tipo de deficiencia, que no tienen el acceso al sistema de salud en sí, un sistema oportuno y de calidad, y seguramente no se va a poder producir, y obviamente eso va a impactar estrechamente en las economías, ¿no? Por eso, cuando hablamos de salud, no solamente estamos hablando de una salud física, ¿sí?, o la ausencia de una enfermedad, sino estamos hablando de múltiples factores que a nosotros nos garantizan cierto bienestar, una cierta condición saludable, pero que uno de los condicionantes para que esta dinámica se dé tiene que ser el acceso al servicio de salud. Bueno, en nuestro caso, en nuestro país, nuestro sistema de salud también tiene una parte que es gratuita, pública, y que debe garantizar, ¿no?, ese derecho a todos y a todas. ¿Se va entendiendo hasta ahí? Acuérdense que está abierto el chat, ¿no? Pueden hacer cualquier aporte. Yo por ahí tiro algunos ejemplos, algo que me genere ruido por ahí en lo que pasa en el día a día, pero estaría bueno también que ustedes puedan compartir sus percepciones, sus pensares en cuanto a esto, ¿no? Bien, aquí les tiro algunos datos y cifras, les comparto, que tiene que ver con esto que plantea la OMS, que es la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que tiene que ver con el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr como un derecho fundamental de los seres humanos, ¿no? ¿Cuál sería este goce? No sé si ustedes está abierto el chat para que más o menos puedan compartir qué es lo que sienten o qué se les ocurre en cuanto, digamos, al goce máximo de salud que pueda lograr un ser humano, obviamente dentro de un marco de derechos. En este sentido, bueno, esto se basa obviamente en estudios, en características propias de cada una de las poblaciones, y bueno, se hace una generalidad aquí en lo que se expresa. El derecho a la salud incluye un acceso oportuno, aceptable, realizable, al servicio de atención de salud que debe ser de calidad y suficiente, ¿sí? De todas maneras, bueno, se estima que más o menos la población mundial ronda en los 7.000 millones de habitantes, ¿sí? 100 millones de personas en todo el mundo son empujadas cada año a vivir por debajo del umbral de la pobreza, como consecuencia de los déficits sanitarios. Era lo que les comentaba hace un momento. Todo es interdependiente, todo va de la mano. Si nosotros tenemos poblaciones enfermas o con bajos niveles de salud, obviamente eso va a generar impactos que son muy evidentes en algunas regiones del mundo, ¿no? Y que están, bueno, como les digo, estrechamente relacionados a cuestiones sanitarias. Por otro lado, los grupos vulnerables y marginados de la sociedad suelen tener que soportar una porción excesiva de los problemas sanitarios. Fíjense que en el encuentro anterior hemos hablado acerca de las barreras que genera muchas veces el mismo sistema, las mismas personas que son las caras visibles de ese sistema o de ese estado, que tiene que ver con el trato, tiene que ver con la accesibilidad, tiene que ver con la calidad de atención, que no solamente está vinculado a un espacio que puede llegar a ser de lujo o impecable, que realmente debería un sistema de salud o específicamente un centro de salud tener ciertos cánones de higiene, de infraestructura y demás, pero digo, ¿no?, qué importante que es el buen trato, el trato digno a personas que transitan por el sistema de salud, ¿no?, o por
específicamente los hospitales, las postas, los CAPS, los CAM, los SIC, las UPAs. Generalmente cuando las personas van en búsqueda de este servicio es porque son personas que en cierta manera están vulnerables, ¿no? Porque sentirse enfermo, sentirse mal, sentirse decaído, sentir que no tienes información y vas en busca de información te genera cierta vulnerabilidad. Entonces que desde el otro lado encuentres, digamos, esta barrera del trato, y muchas veces eso hace que la gente no utilice, ¿no? O se aleje un poco más de lo que es el servicio de salud. Ahora voy a ver el chat. Bueno, no hay nada todavía. Por otro lado, todas las personas deben ejercer el derecho a la salud sin discriminación por motivos de raza, edad, género, pertenencia o grupo étnico u otra condición. No debería existir discriminación por motivos de, como les decía, de género, de identidad y demás. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el sistema de salud en ese sentido? Tiene que reformular, tiene que refuncionalizar y tiene que generar los canales justamente y las aperturas suficientes para poder garantizar el derecho a la salud de toda la población de manera equitativa. Como decíamos hace un momento, la salud debe ser garantizada, legitimizada, accesible para toda la población por igual. Cuando hablamos del derecho al grado máximo de salud que se puede lograr, y bueno, esto exige una serie de criterios sociales que propician la salud a las personas, entre ellos la disponibilidad del servicio de salud, de vacunación, ¿sí? Condiciones de trabajo seguras, vivienda adecuada, alimentos nutritivos. ¿Sí? Nosotros sabemos que la vacunación no es la única salvación para las personas cuando hablamos de cuestiones sanitarias, ¿no? Tenemos que ver todas las otras dimensiones que nos constituyen como seres humanos y qué respuesta da el sistema de salud ante estas situaciones, cuáles son las políticas implementadas, cuáles son las aperturas a las capacitaciones, a la formación de recursos humanos, las condiciones de trabajo que también se le genera al personal de salud, que muchas veces no son las más adecuadas, y el personal de salud empieza a formar parte, digamos, también de esta comunidad o de este sector vulnerado, ¿no?, en sus derechos. Las condiciones de trabajo seguras, como decía hace un momento, una vivienda adecuada, alimentación nutritiva. Creo que un dato para aportar es que, por ejemplo, los niños con bajo peso, eso también, digamos, constituye una barrera a la hora de la vacunación, porque no se puede vacunar a los niños de bajo peso, ¿no? Por eso es muy importante la cuestión de la alimentación, de la nutrición saludable en todas las etapas de la vida, obviamente, ¿no? Pero hablando específicamente de esta población, de esta franja etaria, a los niños con bajo peso no se los puede vacunar. A ver. Bueno, el goce del derecho a la salud está estrechamente relacionado con otros derechos humanos, como el derecho a la alimentación, a la vivienda, al trabajo, a la educación, a la no discriminación, al acceso a la información y a la participación. Miren qué importante que es remarcar esta relación, ¿no? Tan estrecha que existe entre la salud y otros derechos humanos que también son vitales, ¿no? El derecho a la alimentación, sí, es fundamental para nosotros, nosotras. Aquí, bueno, no está aquí escrito, pero el derecho al agua segura también, como derecho humano, es muy importante. Sin agua no podemos vivir. A la vivienda, una vivienda digna, al trabajo, a la educación. Este espacio que tenemos aquí nosotros ahora, que es de intercambio, también es de educación.
Y si nosotros no estamos educados en derechos, si no estamos educados en salud, y bueno, muy difícilmente podamos reclamar y tengamos que vivir siempre bajando la cabeza, que es lo que justamente no queremos, ¿no? Les comentaba en el encuentro anterior que en muchas localidades de nuestra provincia lamentablemente se está vacunando con padrones electorales, justamente con chicos de 18, 19 años que tal vez hace 4 años atrás tenían 13 o 14 años y claramente no figuran los padrones electorales. Entonces, si yo no tengo el acceso a la información, si yo no educo en derechos, si yo no genero prácticas en territorio, enmarcadas en derechos, y muy difícilmente las personas van a poder reclamar esto, ¿no? Muy difícilmente las personas van a poder plantarse ante las autoridades, ante personal de salud y demás, para exigir algo que no conocen que tienen. Por eso es tan importante hablar de los derechos. A veces puede sonar un poco aburrido, un poco denso, pero es muy importante saber qué es lo que nosotros tenemos. Cuáles son nuestras obligaciones, por supuesto, como trabajadores, como compañeros, como militantes, pero también cuáles son nuestros derechos, qué es lo que nos corresponde, cuál es ese marco normativo, legislativo que a nosotros nos ampara ante la vida en sociedad, ¿no? Eso es muy importante. ¿Cómo vamos hasta aquí? No sé si quieren escribir en el chat, si siguen. Están muy callados, el otro día estaban más participativos, participativas. Díganme si se entiende, si hay algo para aclarar, para mejorar. Bueno, Franco. Entonces, volviendo. La salud y los derechos humanos. Siempre que trabajamos desde este enfoque, ¿sí?, basado en derechos humanos, tenemos que saber que este enfoque nos ofrece estrategias de trabajo y soluciones, obviamente, que nos van a permitir afrontar toda esta inequidad, estas prácticas discriminatorias, estas relaciones de poder injustas, ¿sí?, o asimétricas que muchas veces encontramos cada vez que necesitamos hacer uso del sistema de salud o del servicio de salud en sí, que bueno, justamente son los aspectos centrales y nucleares de esta inequidad y de los resultados sanitarios que tenemos en toda nuestra provincia, ¿no? Sí, la vacuna de COVID es un derecho para todos, y no solamente la vacuna de COVID, todas las vacunas que nosotros tenemos en nuestro calendario de vacunación, todas las que están dentro del sistema ampliado de inmunización, no solamente la vacuna de COVID, todas las vacunas. El objetivo del enfoque de derechos humanos dentro de lo que es la salud tiene como objetivo que bueno, se pueden explicitar, ¿no?, estas políticas o estas estrategias o programas y que tengan ese fin, ¿no?, de mejorar progresivamente el goce del derecho a la salud de todas las personas, no solamente de algunas. Y generar obviamente las intervenciones para conseguirlo. Y algunos de estos principios y normas que deben regir en este sistema de salud para que deje de ser asimétrico, para que deje de ser discriminatorio y demás. A ver, ya voy a contestar. A ver, dice... Gabriel pregunta, ¿por qué en los centros privados de salud no tienen las vacunas, así como en los centros públicos? Es porque los centros privados tienen otro tipo de políticas, ¿no? Obviamente te exigen una obra social, un pago por la atención. En cambio, si vos vas al sector público, se te debe garantizar el derecho no solamente a una atención digna, sino a la canasta de medicamentos, de vacunas, de anticonceptivos, sea lo que sea que vos requieras.
Claudia Acosta dice, derecho que se vulnera siempre es sobre el derecho a los métodos anticonceptivos, ¿sí? Muchas chicas van a los hospitales y se les niegan, ya sea por no tener historia clínica. Esa es una cuestión como bastante complicada, digamos. Tanto lo que refiere a vacunación como lo que refiere a métodos anticonceptivos, a consejerías, a cualquier tipo de práctica que se realice dentro, digamos, del sector salud, necesita, partiendo antes que la historia clínica, un consentimiento informado. Eso que quiere decir que la persona tiene que tener pleno conocimiento de la práctica que se vaya a realizar, sea una consejería, sea la colocación de un método anticonceptivo, sea una vacuna. Bueno, esas cuestiones no pasan. Pasa con algunos métodos anticonceptivos. Es muy importante tener la historia clínica de algunas personas, sobre todo cuando utilizan métodos anticonceptivos de larga duración. Todo lo que tenga que ver con los métodos de barrera, como son los preservativos, bueno, para eso no hay ningún problema, digamos, se les debería garantizar. Lo que sí es un derecho y se debe garantizar el acceso a los anticonceptivos de la canasta, como por ejemplo los inyectables mensuales trimestrales, los anticonceptivos orales de 21 y 28, los implantes subdérmicos, y bueno, el DIU, el SIU, bueno, hay una canasta bastante poderosa, digamos, de métodos anticonceptivos que se deberían garantizar. Lo mismo pasa con las vacunas. ¿Está? En la clase anterior veíamos que una de las barreras tenía que ver con esta falta de insumos, no solamente para colocar la vacuna, sino muchas veces no tienen la vacuna en sí, y eso tiene que ver, digamos, con cuestiones de gestión vinculadas entre el centro de salud y el Ministerio de Salud, ¿no? Por más que tengamos obra social, nos deben atender en los hospitales públicos. Sí, los tienen que atender. Al hospital público pueden acceder todas las personas, tengan o no obra social. Y en todo caso, después la administración del hospital se arregla con la obra social para el pago, pero no deben no brindarte la atención. Bien. Hablo específicamente de eso, dice Claudia. Sí. Sí, por eso es innegable que muchas veces nosotros mismos, las personas que estamos trabajando en los centros de salud, te hablo de la descentralización, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las UPAs, los CAPS, los CAMES y demás, muchas veces somos esa cara visible del Estado que debe garantizar derechos y no lo hacemos. Darcy Frías dice, profe, yo me cansé de pedir DIU y chip. El chip es el implante subdérmico. Pastillas no puedo tomar porque nunca me anotaron porque era muy joven. Ahora soy grande y me pasa lo mismo. Bueno, si vos tienes mi teléfono, Darcy, por favor escribime. No sé si alguno de los compañeros o compañeras te lo pueda pasar, yo sí te lo puedo garantizar. Buenas tardes, perdón la demora. Somos Ana y Valeria Andrada desde Arriaga. Bueno, buenas tardes, Andrea y Ana. Perdón, Ana y Valeria. Bueno, volviendo a la salud y los derechos humanos, sí, algunos principios y normas que deben regir en este sentido y que no debemos dejar de lado, no debemos olvidar nunca, es este principio de la no discriminación. Cuando hablamos hace un momento, no hablo solamente de la discriminación por raza, por estrato social, por clase social, por género, etcétera, 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 por opción religiosa. Estoy hablando del hecho de poder brindar un servicio, ¿no? Que ese servicio realmente sea para todas las personas, que supere esta barrera de la franja etaria, que supere esto que comentaban hace un momento las chicas, que bueno, porque antes era muy chica o ahora porque soy muy grande, a mí no me garantizan el método anticonceptivo. Eso claramente es una discriminación por edad,
Hay normativas y hay un derecho, que la ley de los derechos sexuales y reproductivos, que te dice que a partir de los 13 o 14 años vos puedes acceder al sistema de salud sola, sin acompañamiento de ningún adulto, para buscar información y métodos anticonceptivos, por ejemplo, ¿no? Lo mismo pasa con la vacunación. Fíjense que, por ejemplo, la vacuna del HPV se pone una dosis a los 11 años, después a los 16, y a esa vacunación ya puedo asistir solo si quiero, para poder completar ese ciclo de inmunización. La disponibilidad. Con disponibilidad hablo no solamente de la disponibilidad del personal de salud hacia la atención de las personas, de los usuarios del servicio de salud, sino hablo de la disponibilidad de recursos humanos y materiales, hablo de la disponibilidad horaria para la atención. Cuando hablo de accesibilidad, hablo de que esa UPA, ese CAPS, esa salita, puede abrir las puertas, ¿no? Y cuando hablo de accesibilidad, hablo de poder ampliar un poco la mirada y el ejercicio profesional, el ejercicio sanitario hacia todas las personas, ¿no? Generando esos canales para la llegada. Sabemos que ya hemos hablado también en el encuentro anterior de las barreras geográficas. Genera, ¿no?, la posibilidad de que esa persona que está en una condición vulnerable, que necesita atención médica o necesita una vacuna, pueda acceder a ese servicio, ¿no? Sea asistiendo al centro de salud o bien que se salga, como profesional de la salud, se salga de esas cuatro paredes, de esa salita o de ese CAPS, y pueda garantizar el derecho en los domicilios, sobre todo a las personas que están imposibilitadas por ser muy adultas, por tener alguna discapacidad, por no poder acceder de alguna manera por cuestiones geográficas, de lejanía, etcétera, ¿sí? Ver de qué forma se puede garantizar este derecho a partir también de las acciones del personal de salud. La aceptabilidad tiene que ver con que ese centro de salud tiene que responder bien, Darcy. Accesible creo que es que garantice a las personas que lleguen y tengan una buena atención. Garantizar la medicación, sí, garantizar el derecho en sí, digamos, a todas las demandas que se pueden llegar a hacer, ¿no?, al servicio de salud. Cuando hablo de aceptabilidad, tiene que ver que cada centro de salud está ubicado en un lugar específico. Yo siempre cuento, ¿no? Yo hace muy poquito tiempo he estado trabajando en el CAPS del 8 de abril. No sé si aquí tengo algunos compañeros o compañeras que vivan en el barrio 8 de abril. Fíjense que la característica del barrio 8 de abril de la ciudad capital es muy particular, no solamente porque es un barrio bastante grande, sino porque tienen un fuerte lazo y vinculación entre todas las personas que forman parte de ese barrio con el Club Mitre. Fíjense cómo el CAPS del 8 de abril se ha tenido que ir ayornando a todas estas prácticas, estas creencias, a estas dinámicas culturales, ¿no?, del propio barrio. Y si alguna vez pasan por el barrio 8 de abril y por la calle, sobre todo Balcarce 520, esa es la dirección, van a ver que el CAPS 8 de abril está pintado de los colores de Mitre. Y eso hace, ¿no?, a esa aceptabilidad, a ese sentido de pertenencia que también tiene esa salita, ese CAPS, esa UPA, al lugar en donde reside. Cómo las personas tienen que, de alguna manera, si es que el personal de salud lo habilita, y bueno, puede ser un centro como muy frío, con muchas barreras, o puede ser un centro de salud sumamente amigable, dependiendo de cómo
se afiance, digamos, esa relación y deje de ser asimétrica la relación de poder y pase a ser lineal entre el centro de salud y la población en sí. No sé si se me llega a entender. Lo que quiero decir es que muchas veces este centro de salud se lo ve como algo como muy lejano, ¿no? O algo que yo sé que si voy a ese centro de salud es para renegar. O yo sé que si voy a ese centro de salud va a ser para esperar mucho tiempo y no me solucionan el problema. En cambio, si hacia el interior de ese centro de salud se refuncionaliza, se amplían las miradas, se generan espacios amigables y bueno, la gente muy posiblemente va a hacer un mayor uso, ¿no? de ese centro de salud o de ese servicio de salud. Desde otro lugar, con otra disponibilidad, con un poco más de paciencia, entendiendo las situaciones que muchas veces escapan, ¿no? También del personal de salud. Por ejemplo, no tener alcohol o no tener una jeringa y muchas veces escapa a la misma enfermera o enfermero o a gente que esté colocando una vacuna. Tiene que ver con cuestiones administrativas o de gestión que no se realizan y muchas veces las personas usuarias del servicio no lo entienden de esa manera, ¿no? Pero bueno, todo esto forma de una dinámica que parte, digamos, de la transparencia y la claridad de poder generar esa apertura, ¿no? Del centro de salud. Centro de salud que también está inmerso dentro de una comunidad, dentro de una sociedad y se tiene que sentir parte y hacer sentir parte a las personas de ellos también. Cuando hablo de calidad, hablo no solamente de tener todos los elementos necesarios para brindar el servicio, sino también hablo del trato digno y esto lo vuelvo a repetir. Muchas veces creemos que nosotros por tener el conocimiento, por tener, por haber asistido o tener estudios superiores o por tener un cargo político, por tener la coordinación de una UPA, por ejemplo, tengo el poder de todo. ¿Está? Y yo tengo el poder de tratarte mal, yo tengo el poder de decirte no, vení mañana. Si vos quieres ahora un anticonceptivo y si lo tengo y bueno, te digo, no, vení mañana, no vení pasado mañana, o no tengo. Entonces me parece que la calidad también tiene que ver con eso, ¿no? Con la empatía hacia las personas usuarias del servicio de salud y con ese buen trato. Y a partir de esto también contagiar a las personas, ¿no? De entender a la salud como un derecho, educarlas en derecho. Sabemos que se han gestado cosas muy lindas, bueno, en el momento en que todavía no estábamos en pandemia y se podía trabajar cada vez que, por ejemplo, las mujeres ahí en el CAPS 8 de abril esperaban mucho tiempo para ser atendidas por las obstétricas, por ejemplo. Se hacían talleres en la sala de espera, o sea, se buscaban diferentes tipos de estrategias para poder educar y para poder empoderar en este sentido a las mujeres, particularmente hablando de mujeres embarazadas, sobre sus derechos, ¿no? El derecho al trato digno, al parto respetado, a los métodos anticonceptivos postparto. Bueno, son espacios y estrategias que también las podemos ir afianzando y que forman parte de la calidad del servicio. A ver, vamos a ver qué dice el chat. Dice Mariana: sí, yo conozco el hospital, profe. Ahí la trasladaron a mi hija una vez para hacerle un estudio que mi hija requería. Blanca dice: sí, eso vi en algunos centros de salud, el maltrato a las personas mayores. Darcy dice: sí, profe, pasa eso del maltrato, ahí se pierde la calidad en la atención a las personas. Y sí, por ahí chicos y chicas, nos puede faltar algodón, nos puede faltar una jeringa, pero si yo trato de explicarlo de la mejor manera a las personas, si yo puedo poner o compartir información o puedo educar en mi andar por la comunidad de ustedes que son promotores territoriales que trabajan estrechamente con la comunidad, y si yo tengo, digamos, un maltrato y seguramente no voy a poder llegar de la mejor manera o no voy a poder plantear ciertos proyectos o ciertas formas o pautas de trabajo.
tengo que ser empático, tengo que ayornarme con la comunidad en sí. Generalmente, no sé si algunos de ustedes trabajan en la misma comunidad de la que vive. Cada vez que no, a ver, cuando hablo de comunidad yo no me estoy refiriendo a irme muy lejos de donde yo vivo o habito. Tiene que ver con que por ahí cada barrio tiene su propia cultura, su sentir pensar, sus formas de vivir, de entender la vida, de entender la relación comunitaria y que difiere capaz que cruzando una avenida, ¿no? Y eso pasa aquí en Santiago y eso pasa en todo el territorio de Santiago del Estero. Entonces me parece que no debemos ir con esta actitud avasallante al trabajo en comunidad, sino más bien generar diagnósticos que sean participativos, ver cuáles realmente son las necesidades propias, sentidas, urgentes de las personas a partir de la participación. Anteriormente les hablaba de la participación también como un derecho, lo que creo que todos nosotros queremos a partir de esta capacitación y del trabajo que ustedes realizan en territorio tiene que ver con esto, ¿no? Con que se devuelva a las personas, a las comunidades el poder de elegir o de decidir, ¿no? Sobre su salud siempre y cuando tengan la información correcta para poder tomar buenas decisiones. Entonces la participación en este sentido es muy importante y que ustedes obviamente pueden llegar a generar esos canales, ¿no? Blanca dice sí, pero a veces no hay falta de algún utensilio, es falta de respeto hacia la persona. Sí, justamente eso es lo que comentaba hace un momento. Por ahí, no sé, la UPA, generalmente los centros de salud aquí en Santiago, y bueno, a muchos les falta una buena infraestructura, les falta, digamos, materiales, medicamentos, pero mientras se mantenga un respeto, la empatía hacia la persona usuaria del servicio de salud, y bueno, ahí la historia cambia, ¿no? Claro, el hecho de ser un profesional no significa que tengas que tratar mal a una persona. Bueno, eso ya pasa ya por una asimetría, digamos, de poder, ¿no? De creer que un profesional de la salud, un profesional de cualquier otro tipo de ámbito tiene más poder que una persona que no ha accedido, por ejemplo, a estudios superiores, secundarios o cualquiera sea, ¿no? La rendición de cuentas, volviendo a lo mismo, la rendición de cuentas tiene que ver justamente con cuáles son estas gestiones que tienen que ser oportunas para poder tener esos materiales, ese recurso, tanto en cuestiones elementales para un servicio de salud como el personal de salud. Y bueno, eso tiene que ver ya con un trabajo más interno del sistema, ¿no? De cómo se descentralizan los hospitales. Bueno, como ustedes sabrán, nosotros tenemos un sistema de descentralización del sistema de salud. En su momento, y no sé si saben esto o estoy redundando, en su momento los hospitales, tanto regional como independencia, los hospitales zonales y distritales, y no daban abasto con toda la atención. Bueno, ustedes saben que ahora, por ejemplo, el hospital regional en Santiago es un hospital de emergencias, ¿no? De accidentes, de cuestiones urgentes, digamos. Y el Hospital Independencia está trabajando muchísimo más con pacientes con COVID. Entonces, en su momento, hace muchos años atrás, la atención y el recurso humano, sobre todo, era bastante deficiente en los centros. No había tanto recurso humano en estos centros provinciales de salud. Entonces, lo que se hace no solamente aquí en Santiago, sino en muchas provincias, es descentralizar ese sistema de salud que estaba estrechamente ubicado en los hospitales hacia los barrios. Por eso van a ver que en cada barrio hay una salita, hay una UPA, hay un CAPS, hay un CAMA, hay un SIC, ¿sí? Que responde a atenciones que las personas tienen de manera no tan urgente como para llegar a un hospital que necesita, digamos, una atención
un poco más personalizada, más delicada si se quiere, sino que se pueden hacer curaciones, te pueden tomar la presión. Muchas veces las personas anteriormente tenían que ir hasta el hospital para que les tomen la presión, por ejemplo, o para que sean vacunadas o para que se les dé un anticonceptivo. Hoy sabemos que en cada barrio, en cada comunidad existe, digamos, ese pedacito de centro, de sistema de salud que nos va a garantizar ese derecho, o al menos tiene la tarea de garantizarnos el derecho a la salud. Gabriel dice, la descentralización ayuda a mejorar el servicio de salud. Esa es la idea, ¿no? Que se mejore el servicio de salud. A ver, dice Cecilia, profe, muchas veces por ahí hay que adecuar el vocabulario a las personas porque no pueden comprender la información. Por ahí pasa, que no se entiende. Sí, tenemos que tener, digamos, un lenguaje un poco más coloquial, que sea claro, que sea preciso, y eso no quita de que no sea científico, que no sea seguro, que no sea veraz esa información que nosotros estemos compartiendo, ¿no? O con la que nosotros estemos educando, que nosotros podamos cambiar las palabras, las formas, que si trabajamos en una comunidad en donde tengamos discapacidad visual, bueno, busquemos las formas o las estrategias de poder llegar a todas esas personas. Personas sordomudas, bueno, ver la forma de generar esos recursos justamente para garantizar ese derecho, ¿no? Y eso también tiene que ver, ¿no?, con este flujo de la información. Y bueno, la universalidad tiene que ver con que el derecho a la salud es un derecho universal, es un derecho para todos, es inalienable, es propio del ser humano, ¿sí? No existe un ser humano en el mundo que no tenga este derecho, ¿no? Y hablo del derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, a la alimentación, al agua segura, a la inmunización. Bueno, ¿se va entendiendo hasta ahí, chicos? ¿Chicas? Bueno. El derecho a la salud y la vacunación, aquí ya vamos haciéndonos un poquito más específicos, vamos volviendo más específicos en el tema que estamos tratando, que es la vacunación. Cuando hablamos de derecho de la salud, también hablamos de la prevención y la promoción de la salud como un acto de mayor impacto a la salud pública. La vacunación es una acción de prevención, ¿sí? Nosotros nos prevenimos a partir de la inmunización con diferentes tipos de vacunas de que nosotros nos podamos enfermar gravemente o morir, por ejemplo. Eso se llama morbimortalidad. Ahora, por ejemplo, con la vacuna contra el COVID, ¿sí? La vacuna contra el COVID hace bajar los niveles de morbimortalidad de la población, obviamente si se completa el ciclo de vacunación, ¿sí? En este caso con las 2 dosis. Y cuando hablo de promoción de salud, estoy hablando de promover esa salud, ¿no? De promover estos espacios para poder hablar de derechos, de poder hablar de una vida saludable a partir de esa prevención antes mencionada, ¿sí? Y esto obviamente va a generar un impacto, si se lo realizan, siempre va a ser un impacto positivo, va a tener un impacto positivo en la salud pública. Desde el punto de vista sanitario no existen dudas de que las vacunas han logrado resultados concretos de control de las enfermedades infectocontagiosas, ¿sí? Hay evidencia, fíjense, la vacuna contra la viruela, ¿sí? En su momento, ha tenido un impacto mundial bastante fuerte, se ha podido controlar, y eso genera, ¿no?, evidencias científicas, y a lo largo del tiempo con todas las vacunas, fíjense el calendario y la cantidad de vacunas que tenemos, que han generado claramente un impacto sumamente positivo en la población. Bueno, los programas de vacunación son de bajo costo en relación a los beneficios que se logran. Imagínense que si hablamos de costos sanitarios y costos económicos, prevenir una enfermedad, una infección, seguramente
va a ser mucho menos costosa, digamos, que el sistema de salud afronte la enfermedad de una persona. ¿Sí? Por eso, si hablamos en cuestiones de costo-beneficio, bueno, vamos a tener muchísimos más beneficios si las personas se vacunan de manera oportuna, ¿no? Cumpliendo con el calendario de vacunación. Entendemos que las vacunas son una herramienta de equidad. ¿Por qué? Porque llegan a todas las personas de los diferentes estratos sociales. Eso es al menos lo que se quiere, lo que se busca. Generar, digamos, que las personas, a todas las personas se les pueda prevenir, ¿no?, estas enfermedades infectocontagiosas. Y esto genera, obviamente, un ambiente de equidad. Son un elemento de solidaridad, porque cuando el individuo se vacuna, también reduce el riesgo de quienes interactúan con él. Es el claro ejemplo de lo que estamos transitando en estos momentos con la vacuna del COVID, ¿no? Entonces, es un beneficio no solamente para la persona vacunada, sino también para su entorno. La persona que no está vacunada constituye un riesgo para sí mismo y para quienes lo rodean. Hablando de la vacuna contra el COVID, sabemos que esta vacuna reduce la morbimortalidad, que quiere decir que es el riesgo de enfermarse grave y morir, siempre y cuando se complete el ciclo de inmunización con las 2 dosis. Si yo no me vacuno, yo sigo siendo el punto central. Tengo riesgo de contraer no solamente el COVID, enfermarme grave y morir, sino que sigo siendo vector. ¿Eso qué quiere decir? Que yo voy a seguir transmitiendo esta enfermedad a otras personas. Si yo me vacuno, el riesgo que corro de enfermarme tal vez no baja mucho, pero sí va a disminuir muchísimo el riesgo de que me enferme gravemente y muera. Y sobre todo que yo, como vector, que también puedo ser vector, transmita esa enfermedad de manera grave a otras personas. Por eso es muy importante esta cuestión solidaria de no solamente vacunarme y hoy tener responsabilidad sobre mi salud, una salud individual, sino también tener una responsabilidad colectiva, una responsabilidad social, una responsabilidad comunitaria con el hecho de decidir vacunarme y con el hecho obviamente de completar ese ciclo de inmunización. Por otro lado, mantener la efectividad de las vacunas requiere una conducta de vacunación duradera similar en distintos lugares geográficos. ¿Esto qué quiere decir? Que yo no puedo, como centro de salud, como agente de salud, vacunar una semana y después durante un año no vacunar más. Bueno, se tiene que mantener, digamos, una conducta constante en poder garantizar el derecho a la vacunación, que tenga su ritmo, que genere los canales en donde se pueda compartir la información para que las personas decidan ir a vacunarse, que entiendan que es un derecho, que entiendan que es gratuito, que entiendan los beneficios de poder vacunarse. Y si es un niño, por ejemplo, una niña, bueno, poder educar a sus padres, a sus madres o a sus cuidadores, a sus referentes afectivos, sobre la importancia de la vacunación para esos niños o esas niñas, ¿no? A ver, vamos a ver el chat. Bueno, no hay nada. Bueno, ya vamos terminando. Bueno, desde el punto de vista normativo, en nuestro país el derecho a la salud se encuentra protegido por la Constitución Nacional y los tratados internacionales. Por ejemplo, la Convención de los Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes no es solamente el único tratado internacional que avala a la salud como un derecho, sino hay múltiples tratados internacionales. Y también por disposiciones legales tanto en ámbitos nacionales como provinciales. Por ejemplo, si buscan la Ley Nacional 22.909,
se menciona en el artículo 11 que las vacunas incluidas en el calendario de vacunación son obligatorias. Fíjense que esta palabra obligatorio ha generado también en las personas que forman parte de los movimientos antivacunas el rechazo, ¿no? Es obligatorio justamente por esta cuestión, ¿no? Si nosotros somos pacientes, si tenemos alguna comorbilidad o alguna enfermedad de riesgo, y corremos riesgo de contraer COVID o estamos, digamos, dentro de esa lista, muchas veces esa lista negra, ¿no? de personas que tienen más probabilidades de enfermarse grave y morir. Fíjense cómo esta cuestión de la obligatoriedad no solamente para la persona que vaya a vacunarse o quiera vacunarse, tiene la obligación de hacerlo, sino que hay una contraparte que es el sistema de salud que tiene la obligación de poder garantizarlo, de tener que garantizarlo, ¿no? De esa obligación estamos hablando. Y esta obligación es para todos los habitantes del país. De esta manera se implementa una política preventiva y establece un criterio obligatorio de protección. Son los organismos del Estado quienes deben garantizar la posibilidad de cumplimiento efectivo de los derechos. ¿Sí? Si el Estado no nos garantiza el derecho y bueno, no lo va a hacer nadie, ¿sí? Por eso nosotros tenemos que estar educados en leyes, en derechos, en obligaciones, para poder plantarnos ante ciertas situaciones y reclamar lo que es nuestro, ¿no? Lo que nos corresponde. Les aseguro que si ustedes van a una UPA y no les quieren garantizar la vacuna, no les quieren garantizar el método anticonceptivo y más, y ustedes están informados sobre las leyes, y bueno, seguramente va a haber otro tipo de actitud, ¿no? Por parte de estos profesionales de la salud que están trabajando en ese centro. Bueno, es un derecho, pero también es una obligación la salud. La vacunación, como les decía hace un momento, es un derecho conquistado hace mucho tiempo. Tenemos un país que ha tratado durante largo tiempo de poder garantizar este derecho, de poder generar las vías, los canales, las estrategias, las políticas para que esta vacunación llegue a todas las personas, todas las franjas etarias, pero así como también tenemos el derecho, también tenemos la obligación, no solamente de informarnos, sino de buscar y vacunarnos, y como personal de salud también tenemos la obligación de garantizar ese derecho o legitimar ese derecho a la comunidad. Bien, yo les hablaba en este sentido de que, bueno, aquí les traigo algunas estrategias para generar ese alcance, ¿no? A toda la población. Ayer hablábamos, hoy también hemos hablado un poquito de la accesibilidad, hemos hablado acerca de la calidad de la atención, y me parece muy importante, digamos, dentro de estas dinámicas sanitarias hacia el interior de los centros de salud o hacia el transitar o la construcción de su trabajo como promotores territoriales o comunitarios, plantearse estrategias de acuerdo a cómo ustedes vayan conociendo, a cómo vayan generando ideas, lazos, un trabajo en red con su misma comunidad, ¿no? La comunidad en donde ustedes impactan ese trabajo. Yo les he traído aquí algunas, seguramente ustedes por su práctica misma hayan creado otras estrategias, hayan pensado otras formas de actuar, otras formas de garantizar derechos que también son súper válidos. Yo les he traído estos que son poquitos, pero que me parece que son bastante abarcativos. La primera tiene que ver con que todos los actores de la sociedad consideran la vacunación como un derecho, así como una obligación, ya que la acción individual de vacunarse protege a cada persona de la comunidad. Si la comunidad no sabe que es un derecho y no sabe de los alcances y los beneficios que puede tener la acción de la vacunación, y seguramente no lo van a hacer, o no van a acceder, o no van a ir a hacer largas filas como hoy tenemos en los vacunatorios contra el COVID para acceder a una dosis, ¿no?
Si yo no soy consciente de que yo tengo derechos, así como también tengo obligaciones, porque tengo derechos, y si yo no lo sé, y seguramente no los voy a reclamar. Por otra parte, la vinculación intersectorial también es muy buena estrategia, invitando a participar a los actores claves, referentes que ustedes tengan, barriales, comunitarios, a los sectores de la educación, a los medios de comunicación. Sabemos que los medios de comunicación, así como son bastante asertivos a la hora de transmitir información que es científica, que es segura, también sabemos que hay otros medios que no informan, que desinforman. Entonces tenemos que formar, me parece, alianzas o trabajos en red con los medios de comunicación que sean aliados, que muchas veces nos den una mano dentro del trabajo comunitario y sean también multiplicadores, ¿no?, de esta información segura. Organizaciones no gubernamentales y bueno, cualquier tipo de organización que exista dentro del barrio, asociaciones civiles, grupos de jóvenes, bueno, todo es válido a la hora, digamos, de generar estas estrategias de trabajo intersectorial para poder actuar ante ciertas situaciones. Por otro lado, propiciar el ámbito escolar los beneficios de la vacunación y el derecho a la salud. Es muy importante trabajar sobre consejerías, sobre hacer talleres, radios abiertas, en donde se pueda, ¿no?, propiciar este intercambio de conocimientos, de saberes acerca de lo que son los beneficios, ¿no?, de la vacunación. Y por otro lado, entender que la vacunación es una acción esencial de prevención con un impacto directo a la salud de la comunidad. Una comunidad vacunada y seguramente va a tener menos riesgo de sufrir gravemente una enfermedad y morir. Hablo del COVID, hablo del HPV, hablo del sarampión, hablo de la viruela, hablo de la hepatitis, ¿sí?, de la influenza. Entonces, me parece que si nosotros tenemos a la mano en nuestra salita, en nuestra UPA, en nuestro CAPS del barrio, la posibilidad de poder inmunizarnos ante ciertas enfermedades, me parece que siempre va a ser la mejor opción. Pero siempre va a ser la mejor opción y va a ser la mejor decisión en tanto y en cuanto yo entienda que es un derecho, los beneficios que esto tiene. Toda la información que se asegure que pueda aportar a tomar una mejor decisión sobre aceptar o no ese ciclo de inmunidad, y bueno, va a ser totalmente válido. Y me tengo que apoyar en la vinculación intersectorial o en esos otros actores sociales que muchas veces no forman parte de las instituciones. Son personas que muchas veces son líderes natos que forman parte de las comunidades y que tienen influencia sobre las otras personas o generan organización, generan comunicación, generan trabajo mancomunado. Entonces, como estrategia me parece muy importante invitar a estas personas a que se pueda, digamos, trabajar de manera conjunta. Aquí en esta imagen, he elegido yo esta imagen porque me parecía que todas estas aristas son sumamente importantes a la hora de poder hablar, ¿no?, de garantizar una vacunación. Por un lado tenemos todo lo que tenga que ver con las leyes, la planificación, la financiación, la población divide en franja etaria de acuerdo, digamos, al impacto de esa vacunación. Bueno, las cadenas administrativas que se necesitan para acercar la vacunación a los barrios o a todos los centros de salud, la gestión y la formación de los recursos humanos. Ayer, el lunes hemos hablado que una de las barreras es que hay muy poco recurso humano para la gran cantidad de personas que asisten a las vacunaciones masivas. La aceptación de la vacuna, y eso forma parte, digamos, de esta educación o de este compartir información segura. La vigilancia que se haga de acuerdo a cómo ha impactado esa vacunación o esas primeras dosis en la población.
Y bueno, las personas que estén incluidas, eso es muy, digo, muy importante entender que la inclusión es uno de los aspectos centrales, ¿no?, de equidad. Vamos bien hasta aquí, muy calladitos están, calladas. Para finalizar, como en la clase anterior, en el encuentro anterior, les he traído un extracto del texto que ustedes van a tener disponible, o ya tienen disponible en el aula virtual, que dice: con el fin de mejorar las coberturas y garantizar la vacunación, es importante identificar los motivos de las oportunidades perdidas para poder modificar las estrategias. Me parece que con esto, como corolario, digamos, de estos dos encuentros, yo sé que ustedes continúan y que también tienen ya una construcción hecha de varios encuentros anteriores. Me parece que poder visibilizar, de poder reflexionar o hacer análisis a partir de nuestra realidad diaria, de todo lo que nos sucede, que por ahí lo naturalizamos, por el maltrato en los centros de salud, naturalizamos el que, bueno, nunca vamos a encontrar o encontramos muy fácilmente soluciones en los centros de salud, que no encontramos la vacunación, que hay un entramado político para poder garantizar, y bueno, esas cosas ya las tenemos tan introducidas dentro de nuestros esquemas que por ahí es muy difícil pararnos del lado del frente, poder visualizarlas y analizarlas. Me parece que es muy importante identificar estas oportunidades que hemos perdido en vacunación, estos obstáculos o estas barreras que las seguimos teniendo y que muchas veces también las generamos nosotros mismas en nuestras comunidades, para poder avanzar sobre eso, ¿no?, para poder trascender y para poder modificar estas estrategias, que algunas tal vez sean buenas, sean eficaces, sean atractivas, pero también entender que no todas las estrategias son iguales para todos los lugares de acción, ¿sí? Cada comunidad tiene sus propias características, tiene sus propias necesidades, por ende las estrategias no son universales, sino tienen que estar adaptadas para cada comunidad o para cada grupo de personas, de acuerdo a las necesidades, a las debilidades propias, a las oportunidades que tengan dentro de la comunidad y de las limitaciones y necesidades obviamente que tengan. Les he traído esto porque si nosotros hablamos de oportunidades perdidas y de barreras, es porque claramente existen, y la mejor forma, me parece, de combatirlas y transformar todo eso como algo negativo, como algo pesimista, es poder plantearlas, ponerlas sobre la mesa, discutirlas e ir para adelante, ¿no?, transformándolas y superándolas. Muchas gracias. Si tienen comentarios, por favor, les pediría que lo hagan. Como yo les he dicho en la clase anterior, puedo equivocarme en algo. A ver, vamos por el chat. Profe, ¿qué pasa si no cumplo con la obligación de vacunarme en cuestiones de derechos? Y en realidad, digamos, no va a pasar nada, simplemente vos vas a ser responsable, obviamente, sobre tu salud, y si alguna persona de tu entorno, de tu comunidad, enferma, digamos, a raíz de que vos no hayas accedido a la vacunación, y bueno, ya, digamos, forma parte de una cuestión de responsabilidad social más que nada, ¿no? Entiendo, profe, porque hay que trabajar con todos los actores sociales de la comunidad donde vivimos. Sí, me parece muy importante como estrategia el hecho de formar lazos, de trabajar en red, de manera mancomunada, ¿sí?, haciendo fluir no solamente el poder, sino la información. No creamos que hay una sola persona o un solo grupo en las comunidades que tienen el poder, sino vamos a tratar de hacerlo fluir
porque la idea, digamos, es que el poder esté también en manos del pueblo, ¿no? Y cuando el pueblo tiene el poder, tiene la información, están educados, no solamente en derechos, y bueno, ahí seguramente se dará vuelta la tortilla como muchas veces se dice, ¿no? Eh, un pueblo que entiende, que sabe, que valora, que analiza, ¿sí? Es un pueblo que va a tener muchas herramientas para poder revertir las situaciones sanitarias. El trabajo en red es lo más importante. Bien, sí, es una de las aristas me parece más importantes. Bueno, Omar, no sé si estamos en horario, si hay alguien que quiere aportar. Perfecto, Lucy. Sí, bueno, estamos en horario y bueno, nuevamente agradecerte la participación, sumarte con tu conocimiento, tu experticia a esta capacitación que, bueno, ya la próxima semana ya vamos a ir perfilando hacia el final, ya nos quedan solamente 3 semanas por adelante, viene siendo un recorrido muy interesante el que venimos teniendo y aprendiendo muchas cosas respecto a diferentes cuestiones que tienen que ver con la importancia de concientizar acerca de la inmunización, no solamente ahora en el ámbito de lo que tiene que ver con la pandemia de COVID, sino en lo que tiene que ver básicamente con toda nuestra vida. Así que nuevamente renovar el agradecimiento a tus aportes, comentarles, bueno, a los compañeros y a las compañeras que la próxima semana, desde el lunes que tenemos las clases, los días 2 y 4 de agosto, vamos a estar con la profe Laura Gómez hablando de estrategias y oportunidades ganadas en el marco de las vacunaciones. Así que les esperamos ya a partir de la próxima semana, ya volvemos del receso en la universidad, así que vamos a estar gradualmente cargando los videos, las grabaciones de las clases que hemos desarrollado en estos días, ¿sí? Así que nuevamente, Lucy, muchas gracias. Te dejo un Por abrazo favor. grande. Seguimos en contacto y también a los compañeros y las compañeras que tengan buenas tardes y nos vemos la próxima semana. Gracias. Aquí, Omar, les voy a dejar mi número de teléfono para las personas que se quieran comunicar por alguna cuestión en particular, no solamente de la Perfecto. inmunización, sino de alguna cuestión. Les dejo mi teléfono, me pueden escribir o llamar cuando quieran y vemos de resolver. Perfecto, Lucy. Muchas gracias y bueno, un abrazo grande. Igualmente, un gusto, un placer. Hasta luego.